Bienvenidos a todos. Quien les habla, Luis Sarmiento, es el coordinador de esta sala. Aquí nuestra amiga Angeli es nuestra voluntaria ambiental, que también nos va a apoyar el día de hoy. Y por supuesto, nos va a acompañar Sandra Aranda, de Paraguay, quien se va a encargar en la moderación. Algunas recomendaciones generales en caso de alguna emergencia, y creo que debemos tomar todos en cuenta. Primero, se les pide mantener la calma en caso de que ocurra algo y seguir las indicaciones de quien habla como coordinador, ¿no? Tenemos por si acaso dos puertas por donde hemos ingresado. Está aquí a su mano izquierda, esta es una puerta, y al fondo tenemos otra puerta de salida. Y todos los que salgamos tenemos que irnos por la mano derecha hacia el fondo, que ahí hay una zona segura, y en todo caso también hay una escalera de emergencia para bajar. Ya en caso que ocurra algún incidente, que esperemos que no se dé. En caso de sentirse alguna molestia o malestar de salud, alguno de los asistentes, por favor, también quien habla va a estar en la parte posterior de la sala para que puedan acudir a mí, poder ir a algún tópico para alguna atención especial. Bueno, eso es todo, y paso yo a Sandra Aranda, quien está encargada de la moderación del evento el día de hoy. Fuertes aplausos aquí a nuestros invitados del día de hoy. Muy buenos días a todos y a todas. ¿Me escuchan? ¿Sí? Qué lindo auditorio y qué hermosos expositores. Me gustaría conocer y presentarnos a cada uno, el tiempo no nos da, pero quisiera saber quién no es de Perú. A ver, que levante la mano, ¿quién no es de Perú? ¿Quién no es? ¿Quién no es? Muy bien, bienvenidos a todos entonces. Desde Paraguay me vine justamente para trabajar en esta sala como moderadora. También trabajo en el área de educación ambiental hace ya un par de tiempo, no digo cuánto porque les voy a exponer demasiado. Y en esta mañana tenemos tres expositores. Con nosotros va a estar Lidia Susana Ibarra Sánchez, Paulo Díaz Rocha y Esther Alejandrina Soriano Andrade. Les voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. Lidia Susana, ella es doctora en Ciencias en Procesos Biotecnológicos, graduada de la Universidad de Guadalajara, y actualmente trabaja en la Universidad Autónoma de Nayarit, México. Ella tiene varias publicaciones, pero su última criatura es una publicación en el área de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Ya nuestro compañero Paulo viene de Sao Paulo, ¿no? Él está en la Universidad de Sao Paulo, es biólogo, colega mío, tiene maestría en botánica, es doctor en desarrollo, agricultura y sociedad, especialista en teoría y práctica de medio ambiente, agricultura, biodinámica y en arte y educación. Es docente, como ya lo había mencionado. Y nuestra compañera Esther Alejandrina Soriano Andrade viene de Ecuador. Ella tiene nada más que 8 años de experiencia en la temática de la educación ambiental. Es ingeniera química de formación, máster en ciencias ambientales y actualmente está cursando el doctorado en la Universidad de Piura. Recibió mención de honor al mérito por su gestión ambiental del Colegio de Ingenieros Químicos. Un poquito de la vida profesional de nuestros panelistas, nuestros expositores del día de hoy. Así es que vamos a escucharlos y en 15 minutos yo les voy a estar haciendo así una señal que el tiempo ha llegado. También te invito, mientras Esther Alejandrina es la primera que nos va a estar exponiendo, mientras tanto le pido a los otros dos colegas que puedan sentarse acá para que también sean partícipes de la exposición. Muchas gracias. Buenos días. Hola, buenos días con todos, con todas. Es un privilegio estar en esta audiencia. Imagino cuánta experiencia hay aquí de cada uno de ustedes. Y bueno, compartimos también algo de lo que hemos experimentado. En este tema de género, medio ambiente, educación ambiental, hay muchas cosas nuevas de qué hablar, ¿no? La primera vez que me tocó participar en un tema que fui invitada a ser la consultora de un proyecto, me pareció novedoso porque había trabajado ya varios años en el tema ambiental, pero realmente no había caído en cuenta en el tema de la integración de toda esta amplitud de conceptos. ¿Puedes avanzar?
Y cuando llegué al proyecto, esta es una de las mujeres de un proyecto en el que trabajé y el que yo voy a compartir acá, el que nos empezamos a preguntar, bueno, estas mujeres, ¿cuánto conocen? ¿Cuánto saben? ¿Cuánto pueden participar? ¿Conocen qué derechos tienen? ¿Y cómo ellas se pueden integrar a esta temática, ¿no? Este proyecto lo realizamos en el Ecuador. Todos conocemos que Ecuador y este país, y hay algunos, somos del grupo de países megadiversos, tenemos ese privilegio. Y de estos megadiversos, bueno, algunos dicen que son 19, bueno, otros aquí en este mapa que encontré dicen que somos 18. Y todos conocemos que esta megadiversidad y esta amplitud y variabilidad genética y de especies, ¿no? Tanto enriquece nuestra vida y muchas veces la vivimos tanto que no nos damos cuenta que estamos en un ambiente megadiverso. Yo digo que solo cuando vamos a un mercado podemos realmente darnos cuenta que estamos en un país megadiverso por la variedad de colores que vemos desde lo oscuro hasta el amarillo, verde, rojo, que nos parece tan normal, ¿no? Pero no es así en todas partes. Así yo le digo a mis alumnos, ¿no? No es así en todos los lugares. Y en mi país, aquí, hay 45 sitios que forman el SNAP, las áreas protegidas. Hay una variedad de áreas protegidas, ¿no? Pero estas son las principales que yo puedo compartir ahora con ustedes. Y en una de estas es donde tuvimos esta experiencia a profundidad con el tema de género. Este lugar se llama la Reserva Ecológica Manglares Churute, se ubica, nosotros estamos ubicados acá al sur, ¿verdad? Estamos acá, y este lugar se ubica aquí, en esta zona, en el Golfo de Guayaquil, y en este ingreso, aquí nosotros tenemos una amplia zona donde hay muchísimo manglar, y gran variedad de especies, varias especies de manglar allí, tal vez los biólogos que están aquí pueden descifrar muy bien esta temática. Y en esta área se ubica una de las reservas ecológicas de Ecuador, que es la Reserva Manglares Churute. Aquí en la Reserva Manglares Churute, la reserva ya tiene alrededor de 30 años y la REMS, como le llamamos, ¿no? Es una área donde hay muchos tipos de bosques maderables, hay muchas especies nativas y se ha logrado desarrollar, por ejemplo, el desarrollo de maderas como el caoba y otras que ya estaban muy poco y desapareciendo en algunos lugares, pero se ha logrado ahí mantener estas especies. Además, aquí hay el canclón, una especie de ave que también es endémica del lugar y tiene un clima agradable. Es una zona muy agradable casi durante todo el año. Y aquí podemos ver una fotografía, una imagen del lugar y todos los ecosistemas de manglar, estuarios que allí, y cómo en mi experiencia tomé una hoja de un manglar y cuando uno la prueba está toda la sal, cómo este manglar absorbe toda la sal y deja el agua, y por eso hay en la provincia del Guayas una abundante cantidad de agua gracias a este manglar, ¿no? Al manglar que lo absorbe. Hay varios tipos de manglar, el manglar rojo, entre otros. Además, en la zona también, todas las zonas donde nosotros vivimos, nosotros estamos afectados por estas problemáticas que todos conocemos, ¿no? Y esto también es lo que afecta a todas estas mujeres de la zona. En el proyecto se tomó en cuenta el trabajar y hacer una búsqueda de mujeres de diversas zonas que podríamos decir tal vez recónditas acá, donde nosotros pudimos estar, y entre estos lugares estos son los nombres de los recintos donde ubicamos, que son las mujeres que viven mayormente en la zona de influencia, porque como conocen, en la zona de reserva ya prácticamente está prohibido el hacer asentamientos. Hay unas cuantas que vivían ya en asentamientos que se iniciaron previo y otras que llegaron allí porque hubo comunidades arroceras que se asentaron en la zona de influencia. Y cuán importante es la zona de influencia de una reserva, porque los que están junto a deben de proteger, y si ellos no conocen qué es lo que tienen, difícilmente van a cuidar, y eso va a ser una influencia totalmente negativa para la reserva. En la zona, en el análisis que se hizo del lugar y quienes habitaban allí, las necesidades insatisfechas
estaban en el 76%, y es una de las zonas de más alta insatisfacción que hay de todos los derechos que tenemos: educación, salubridad. Y eso es esta es la zona donde ubicamos este proyecto, ¿no? Aquí son imágenes de alrededor de la zona. Hay, por ejemplo, en los datos que tenemos agua, miren, tenemos que no disponemos de agua, y uno de los temas es la preparación de alimentación totalmente con leña. Hay eliminación inadecuada de desechos totalmente. Estos son los datos que teníamos al iniciar el proyecto. ¿Podemos avanzar? Entonces notamos ahí que la vulnerabilidad era muy alta, la desigualdad que tenían las mujeres. Ellas permanecían mayormente en sus trabajos domésticos al interior de sus recintos. Entre una de las mujeres, por ejemplo, que pudimos visitar y convocar, porque de esta totalidad de recintos se convocó a por lo menos 2 o 3 representantes de cada uno. Les pedimos a los dirigentes, porque visitamos todas las comunas, y les pedimos a los dirigentes que por favor nos enviaran al menos 2 o 3 mujeres, y respondieron en su mayoría. Casi de todos los recintos tuvimos al menos una mujer. Reunimos alrededor un promedio de 50 mujeres, terminaron 40 mujeres el proyecto, que lo trabajamos por 2 años, y se involucraron mucho. Avancemos. Esta temática, ¿verdad? Esta temática se relaciona al tema de género y ambiente, y nuestra temática fue educación ambiental y salud, con énfasis en la reducción del impacto negativo del cambio climático en ella. Avancemos. Fue una experiencia en la que, educando a las mujeres semana a semana, incluyendo dentro del programa su almuerzo, incluyendo su valor para su transporte. Y miren, en esa parte del transporte, qué tan importante fue que ellas tuvieran cómo movilizarse, porque, sin exagerar, ¿sí?, muchas de estas mujeres tenían que tomar, para salir de su casa, primero caminar, luego una en especial tenía que luego tomar una canoa, luego tomaba una moto para salir, y luego tomaba un bus. Tenía toda esa cantidad de medios de transporte que tenía que usar por la ubicación que tenían. Enseñamos a ellas sobre el tema de cambio climático, sobre la temática de género, sobre los derechos. Se les dio proyectos de emprendimiento, se les enseñó a planificar su nivel educativo. Al vivir en estas zonas rurales, su nivel educativo de la mayoría era primaria. Había una por allí que tenía, 2 que tenían nivel secundario, pero la mayor parte de ellas tenían nivel primario, algunas no concluido. Se les permitió y se aprobó que ellas vengan con sus niños cuando haya necesidad, aunque los dejaban en escuelas, y una de ellas venía con su esposo, que era ciego. Lo traía junto con ella porque no había con quién dejarlo, y era la que vivía en la zona más complicada. De toda esta experiencia puedo decir que enriqueció mucho a estas mujeres, el conocer de sus derechos, las desarrolló más como líderes. Su nivel primario no fue un limitante para entender el tema de cambio climático y entender toda esta conceptualización. El entender el tema de género las ayudó a ellas, y el de derechos, a ver que ellas eran importantes en la sociedad. Avancemos. Y pudimos tener, a pesar de que ahí en esa zona hay inundaciones, en la zona del Ecuador donde se inunda en el tiempo del Niño, hemos tenido desastres muy grandes allí. Ahí, este es el botadero a cielo abierto de los lugares, del mismo lugar. Esto es una fotografía del manglar, donde aquí podemos ver los desechos que se generan allí, y el tiempo cuando hay enfermedades. En el tema de salud, porque el tema era cambio climático y género, las mujeres pudieron ser empoderadas por quien era el médico, también instructora de la temática, y pudimos ir a los diferentes recintos. Una de las actividades que hicimos fue llevarlas a conocer la reserva. Ellas no sabían dónde vivían, nunca habían ido a la reserva, ni habían tenido intención, ni tenían la menor idea de lo rico que era ese lugar.
Así que pudimos llevarlas dentro del proyecto, digamos, a dar un paseo, y realmente vimos que teníamos que hacer otro más. Y luego tuvimos una reunión en la final del primer proyecto con las mujeres a nivel nacional, y pudimos llevarlas a otra reserva ecológica, y luego al final del siguiente año tuvimos nuevamente otro recorrido a otra reserva ecológica en la zona de Esmeralda. Esta es una de las reuniones que tuvimos con otro grupo de mujeres. Estos proyectos se desarrollaron en Ecuador por ONU Mujeres, 3 proyectos parecidos, y ellas pudieron luego hacer incidencia de los resultados. Salió la organización de mujeres que se llama GUMCH, Gran Unión de Mujeres Churute. Ellas, de la capacitación que aprendieron en tema de planificación, luego nos hicimos nuestros uniformes con todas juntas, visitamos al alcalde, y ellas mismas sacaron varios proyectos para realizar. Entre esos proyectos levantaron e hicieron dentro de cada uno de sus recintos tiempos de mingas en el que hicieron limpieza, se dieron clases, se las capacitó para que ellas pudieran dar charlas, dieron charlas en escuelas y empezaron a generar proyectos. Esta es la directiva que resultó, y esta es una reunión donde ellas hicieron una exposición con el alcalde, y luego hicieron incidencias para la recolección de los desechos, y luego pudimos conectarlas, y ellas se conectaron con nuevas organizaciones para poder continuar en proyectos que lo están haciendo hasta el día de hoy. Además, no solamente trabajamos con las mujeres, sino que también incluimos a los varones en algunas de las charlas. ¿Ya lo avanza? También pudimos reunir a muchos de los esposos o a líderes comunitarios, porque el caso es que en estos tipos de lugares las mujeres no tienen acceso a opinión. Si ya conocen del tema y están empoderadas, ¿cómo van a tener acceso a decidir? Tienen que ser parte de los directivos colectivos. Y fue así como ahora sí empezaron a hacer incidencia y a ser parte de los grupos que hay allí, de los líderes de las organizaciones de pescadores, organizaciones campesinas, organizaciones de agricultores. Y muchas de ellas hoy en día, estamos ya casi a 5 años de inicio del proyecto, ya son parte. Y GUMCH es reconocida en la zona y ya en el país como una de las organizaciones de mujeres que defienden el cambio climático, es decir, que defienden los derechos de las mujeres en ambiente y salud, y que han tenido una incidencia a nivel directivo y nivel de autoridades en el tema de cambio climático. Y aquí están ellas, son fotos ya actuales, últimas de varios de los proyectos que se han tenido, donde ellas ya dan charlas, dan conferencias y tienen proyectos en los que ahora mismo, ahora último, en el trabajo donde yo estoy, ahora soy directora de medio ambiente de un municipio, ya estoy convocándolas para que vengan a apoyarme y den charlas en las comunidades de los recintos que están en el lugar donde estoy trabajando ahora. Muchas gracias y ha sido un placer servirles. Pero totalmente cronometrada tenía ella su presentación. Muchas gracias. Invito ahora a Esther Alejandrina Soriano Andrade que nos pueda presentar. Ay, perdón, yo le saca un cambio de orden que ustedes ya se dieron cuenta, perdónenme. A Lidia Susana Ibarra Sánchez, de México. Buenos días a todos ustedes. Es un placer estar el día de hoy para compartir un poco de un proyecto que realizamos en México, en el estado de Nayarit, en una zona serrana en la Sierra del Nayar. Entonces, este proyecto se denomina Capacitación de Educación Ambiental encaminado a la seguridad alimentaria en una agroindustria de proceso de maíz criollo en la Sierra del Nayar, en el estado de Nayarit, México. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Participamos en este proyecto, su servidora, Lidia Susana Ibarra, y aquí mis compañeros que vienen de México conmigo también, el maestro Gilberto González y el doctor Sergio Alvarado, que
presentes. Los tres trabajamos en la Universidad Autónoma de Nayarit. Este es un mapa de donde se encuentra ubicado la reserva, la Sierra del Nayar, aquí en esta parte. Este es el estado de Nayarit, la Sierra del Nayar. Entonces está en la parte occidental de México, el estado de Nayarit. Es una zona muy accidentada. Es una población bastante pequeña, de 700 habitantes aproximadamente, donde está casi al mismo porcentaje hombres y mujeres, 50, un poco más elevada la población de mujeres, un 52% de mujeres y 48% de hombres. Y como todas las comunidades, la mayoría de las comunidades rurales de México, no sé acá, ¿verdad? La mitad de la población predomina los menores de edad, entonces luego le siguen porcentaje las mujeres, ¿verdad? Entonces es una zona accidentada, serrana, ¿verdad? Y donde viven casi de la siembra del maíz. Ellos tradicionalmente, esta zona es una zona huichola, birrárica, entonces ellos viven del maíz, pero tienen muy poco espacio para sembrarlo. Aproximadamente siembran 1 hectárea por familia. ¿Sigue? Entonces, 1 hectárea por familia, ¿verdad? Entonces, presentan un problema en cuanto a la seguridad alimentaria, por el difícil acceso que se hace de los alimentos hasta allá, hasta esta zona de la montaña. Entonces, existe un desabasto de alimentos y no se cuenta ni con la cantidad ni la variedad requeridas, ¿verdad?, necesarios para alimentar y nutrir a la población. Por ello, planteamos la necesidad de este proyecto para promover, incrementar la seguridad alimentaria familiar. Y entonces se invitó a una población de mujeres, a un grupo de 15 mujeres, todas amas de casa, que fueron las participantes del proyecto. ¿Por qué se invitó a las mujeres? Pues porque es en una zona donde no existe el empleo, ¿verdad? No hay fuente de ingresos, entonces las mujeres no cuentan con dinero para cubrir las necesidades de sus familias, y con ello pretendimos que tuvieran un poquito asegurar el abasto alimentario. Estas son algunas de las mujeres participantes del grupo. Tenemos de todas las edades, ¿verdad?, desde jovencitas hasta una anciana, ¿verdad?, que es integrante del grupo. Entonces, se denominan ellas el grupo Neicán. La iniciativa de crear fue una microempresa donde ellas procesaran y envasaran el maíz criollo que tienen ahí, puesto que es una zona donde tiene una gran riqueza de maíces nativos. Existen aproximadamente 14 razas de maíces nativos, donde además se quería asegurar el que se conservara la tradición y que se continuara con el manejo de estas especies. Entonces, esta era un local que tenían abandonado en la población, que después fue restaurado para poner la microempresa. Existen estas 14 variedades de razas criollas, ¿verdad?, que son las que están ahora trabajando para la siembra y posteriormente para procesar y envasar el maíz en un producto llamado pinol. ¿Sí? Esta riqueza y variedad de maíces están criollos, se conservan, pues lo tienen que sembrarlos para ser utilizados en la elaboración de este pinole, que consiste en un proceso de molienda y envasado del maíz, ¿verdad?, que lo pueden conservar por todo el año, porque ya es un producto pues sin humedad, ¿verdad?, con una actividad acuosa baja. Entonces es más fácil que se conserve que el grano entero, ¿no? De esta manera el pinole
les ayudaría a tener ingresos, puesto que lo comercializan. Entonces el grupo de mujeres se ayuda para obtener ingresos para sus familias, además de que ellas mismas lo utilizan para su consumo, sobre todo en los niños y mujeres, ¿sí? Entonces este grupo obtuvo capacitación para ello, técnica, a lo largo del proyecto, en diversos aspectos de desarrollo humano y sobre todo del proceso del pinole, de cómo procesarlo de manera higiénica sobre un envasado adecuado para una mejor comercialización. Entonces esta capacitación fue desarrollada por el personal de la Universidad de Nayarit, ¿verdad?, en México. ¿Sí? Para ello se remodeló un local donde se estableció la microempresa, instalándoles un equipo mínimo necesario para poder trabajar el proyecto. Y como esta comunidad hasta el año pasado carecía de luz eléctrica, se estableció también una planta de luz solar para que pudieran trabajar el molino y el equipo, ¿no?, de sellado de las bolsas. Entonces las mujeres se organizaron realizando diversas actividades dentro de la microempresa, de limpieza, molienda, envasados, etiquetados, ¿verdad?, embalajes y la comercialización. Entonces el objetivo del proyecto fue establecer la microempresa, mejorar el estado nutricional de los habitantes de la comunidad al promover el consumo de pinole, principalmente entre niños y mujeres, porque se tiene una incidencia, aunque no muy elevada, ¿verdad?, de desnutrición infantil. Entre los principales resultados tuvimos, ¿verdad?, que se pudo establecer la microempresa manejada por un grupo de 15 mujeres que ahora comercializan este pinole, sobre todo en una fiesta tradicional que se hace cada año en la comunidad, y que la celebran una vez al año, la cual es visitada por una gran cantidad de personas, ¿sí?, tanto de locales y de comunidades aledañas, así como también personas del extranjero, ¿sí? Puesto que esta feria del maíz se estableció cuando nosotros como universidad empezamos a trabajar ahí en El Roble, y sobre todo con el compañero Gilberto González, que también luego viene a presentar otro trabajo aquí al Congreso. Entonces él promovió el establecimiento de esta feria. Entonces hay un sinfín de actividades culturales, ¿verdad?, que versan sobre el maíz. Entonces estas son imágenes del local como era antes, ¿verdad?, que fue donado al grupo de mujeres. Estaba totalmente deshabitado, sucio, sin piso, ¿verdad?, inadecuado. Y bueno, este es el día de la inauguración, donde ya se estuvo totalmente terminado para que pudieran trabajar, y algunas autoridades del estado, ¿verdad?, nos acompañaron. Entonces aquí les muestro algunas imágenes de la capacitación que se les impartió al grupo de mujeres en un local que tienen, ¿verdad?, para establecer sus sesiones ordinarias como comunidad, de todo el pueblo. Entonces se les dio sobre todo la capacitación en la higiene de los alimentos, ¿sí?, porque es muy importante si comercializan este producto, este pinole, no nada más ahí, ¿verdad?, en El Roble, sino al exterior, pues se deben de tener normas, estándares de higiene, ¿verdad?, para que no vayan a provocar algún problema. Entonces aquí estamos trabajando con el grupo de mujeres, y esto fue también un reto porque algunas de estas mujeres, sobre todo las mayores de edad, bueno, todavía hablan su lengua, ¿verdad?, su lengua nativa, hablan un poco de español ya. Los jóvenes ya hablan las dos lenguas, ¿sí? Pero pues esto representó
un reto, ¿no? Poder comunicarnos con ellas y que nos entendieran pues toda la terminología técnica, ¿no? Sobre la higiene de los alimentos. Entonces me apoyé más con imágenes sencillas, ¿verdad? Para que ellas pudieran comprender, ¿no? Y sobre todo que entendieran, ¿no? Que entendieran todos los conceptos. Entonces aquí también se les dieron capacitación de desarrollo humano para que ellas se pudieran apoderar de su nueva microempresa. Entonces estas son algunos de los pequeñas instalaciones que se le hicieron, un pequeño molino que donde se puede regular el grado del molido del grano de maíz de fino a grueso, ¿sí? Aquí está una de las pilas, ¿verdad?, que regulan ya la electricidad de la planta solar. Este es un tostador que también se les instaló dentro del local, ¿sí? Porque ellas de manera tradicional pues lo hacen en comales, en sus casas, pero para evitar que todo fuera más sucio, ¿verdad?, en el traslado desde sus casas hasta acá, entonces aquí también se instaló el tostador para que todo el proceso se hiciera dentro de la misma empresa. Entonces aquí están trabajando ellas tratando de diseñar su propia empresa, ¿verdad?, donde se vieran ellas en el futuro qué instalaciones eran las adecuadas, cómo iban a trabajar, cómo iban a organizarse, y créanme que esto fue una dinámica muy interesante porque planearon a futuro. Es más, les pusieron todas las áreas que iban a ir añadiendo más adelante, ¿no? Estacionamientos, guarderías, porque pues se llevan a sus hijos en ocasiones, ¿sí? Entonces fue muy enriquecedor trabajar con este grupo de mujeres, ¿verdad? Porque uno como universitario está acostumbrado a capacitar alumnos de la universidad, ¿verdad? Pero trabajar con comunidades indígenas es totalmente diferente. Sí. Bueno, son todas, ¿verdad? Son todas. Y aquí está la persona más grande del grupo, ¿verdad? Tenemos una gran variedad de edades. Bueno, pues por el tiempo, ¿verdad?, que fue muy rápido, pues trato de explicarles rápidamente lo que hicimos. Gracias, Lidia Susana. Bueno, y ahora vamos a escucharlo al profesor Paulo Rocha. Olá, buenos días. Es un grande placer que estoy acá. Yo he nacido acá hace muchos años, pero vivo en Brasil desde entonces, y es un placer estar acá presentando mi trabajo. Infelizmente hubo algún problema, yo no trabajo con género específicamente, trabajo sí con grupos de mujeres, pero no el tema de este trabajo es con género. No sé si fue un problema mío o de la organización, entonces espero que les guste mismo así, de fugir, salir un poco del tema de la mesa. ¿Sí? Bueno, yo trabajo en extensión universitaria en la Universidad de São Paulo, así como dicen las mis amigas, y es muy importante la presencia de extensión en estos encuentros de educación ambiental. En Brasil hay muchos pocos trabajos de extensión y educación ambiental, y la extensión en la universidad es muy flaca en Brasil. Muchas pesquisas y enseñanza, pero la extensión no es muy trabajada. Ahí yo soy muy lutador por esto. Tengo algunos folders, algunos materiales para distribuir, pero no muchos. Pero quien quiser conocer un poco de la incubadora tecnológica de cooperativas populares, que é um programa de extensão de 15 anos, que trabalha com economia solidária, geração de renda e com também meio ambiente e mulheres. As mulheres são a maior parte dos grupos de empreendimentos que trabalham com economia solidária. Pero acá eu vou trabalhar em um projeto mais personal, que não está tão ubicado com os focos, os trabalhos
com a incubadora onde eu trabalho, em USP, Universidade de São Paulo. É um trabalho de arte educação ambiental, como... Calma. Sim. Como fator de desenvolvimento local e experiência coletiva e solidária. É uma aproximação da arte-educação com a educação ambiental crítica, emancipatória, libertadora, não educação ambiental qualquer uma. E essa ideia de ter algo concreto, uma experiência local e trabalhar com a solidariedade das populações, da comunidade, bairros. Então, mais tarde vou apresentar alguns exemplos que se conquistou destes dados, não? Eu sou biólogo e desde minha formação trabalhei com muitas artes. Então, a arte e educação ambiental foi este campo que os talentos, meus interesses pelas artes foi para mostrar como se pode trabalhar as artes em la educação ambiental. Mas eu sou muito crítico porque hacemos as coisas com niños, com jovens, pero é uma coisa muito estética, muitas vezes. Ah, que belo, que hacer as coisas, as cositas, sim, pero há que ter em conta a porção da economia, da política, da ideologia ideática, e nesses trabalhos também, sumando com a estética, e não apenas se quedar num componente estético. Bueno, pode passar. Então, como eu disse, esta aproximação entre arte e educação ambiental, eu propongo um trabalho de arte e educação ambiental com uma linguagem político-pedagógica de arte, político-ideológico, de trazer uma bandeira de luta para a transformação da sociedade, e não apenas na relação da sociedade, dos seres humanos com a natureza, mas entre nós outros seres humanos. E também há problemas sérios, como todos sabem, não? A relação sujeito-objeto, mas também sujeito-sujeito e arte-natureza, não? Aqui, como disse, não apenas o poder da estética relacionado à natureza, mas também na ferramenta de transformação social. Sim? Eu não vou trazer muitas experiências que tenho em quase 20 anos de experiência, inclusive em Amazônia, em algumas populações periféricas de São Paulo e Rio de Janeiro, de onde estou, mas algumas experiências um pouco mais recentes. Só um detalhe, no outro Ibero-Americano e Argentina também estive já apresentando este artigo, que é que dele. Acá já disse sobre esse componente, a arte pela arte. Hacer arte é bueno, é importante para os niños, para os jovens, para adultos, para idosos também. Pero eu defendo uma arte um pouco mais engajada, não sei como se diz, militante, ideológica, uma arte que radical, sim, que vai além da estética e ter um componente de comunicação, de educomunicação, na área nova também no Brasil, de trabalhar a comunicação pela via da educação e no sentido da transformação, como Paulo Freire e muitos outros pensadores defendem, não? Então, a ideia de trabalhar, de que as pessoas que passam pelos talheres, pelas experiências, consigam, naquele objeto de criação, tenha também esse componente ideológico embutido nele. Não, difícil. Dou um exemplo, antes de continuar. Como hacemos algumas vezes talheres, práticas, de ser um carro de PET. PET é igual, garrafa de botella, de plástico. Sim, vamos fazer um carro, um coche de PET. Mas não traga o componente crítico da imagem do carro, do automóvel, do coche, que é um dos vilões de gases de efeito estufa,
de mudança climática. Então, não adianta ensinar os niños e jovens e as pessoas a ser um carro de PET se não há todo esse trabalho também contextual de que aquele objeto, aquela imagem do carro, do coche, também é um problema. Então, nós idolatramos o coche, os niños, quero ter um carro, mas temos que fazer também essa crítica de que o coche também não é uma solução. Então, arte como fomenta a participação política e a questão da experiência local, da prática de ocupação de espaços. Vou falar depois das fotos. Então, trazer esses enfoques conceituais, metodológicos e ideológicos em la prática da arte e educação ambiental e aí são algumas questões nestas ubicação, nestas aproximação entre a arte e a educação e a educação ambiental. A questão da estética, da metodológica, como fazer o carro, o coche, como fazer um coche belo, interessante, que pode até generar renda para os outros, mas também trazer também essas questões mais políticas e ideológicas que o coche não se quede apenas como a idolatria, como disse antes. Aqui 3 exemplos curtos, rápidos. Este se utilizou no ano de 2000, alguns encontros em um parque que estava muito abandonado em Rio de Janeiro, chama Parque Lage, cerca aí do Cristo Redentor, logo abaixo, aí zona sul do Rio, cerca de onde vivi muitos anos. Então, hicimos várias experiências de trazer a arte para trabalhar com a ideia do meio ambiente. Aí com música, com ninhos, que já traíram das escolas experiências deles, trabalhar com indígenas, nós trazemos aí para trazer a cultura e trabalhar as ideias da questão ambiental. Aí também algumas exposições de materiais da floresta, Mata Atlântica. E aí, no final do projeto, tentamos fazer um grafite, uma pintura de um muro, mas não conseguimos. Isso é apenas uma montagem, não, de computadora. Então, essa foi uma primeira experiência de ocupação de arte e educação ambiental em um espaço público, permitido por os órgãos, mas não foi uma ocupação permanente, foram apenas experiências pontuais de eventos, encontros, e todo isto se passando o sombreiro, como se diz, pedindo plata para os comerciantes locais e em troca colocando um logotipo nos cabezales. Então, nós todos os artistas, todo mundo voluntários, então na troca aí de ocupação comunitária desse espaço. Pode passar? Parque Lage. Outra experiência está em andamento todavia, é na praça chamada Elis Regina, cerca de Dono Vivo, cerca da Universidade de São Paulo. E hicimos três encontros com seu aniversário desta grande cantora brasileira de fim do século passado, e muito famosa está hoje, muitas músicas e tal. Tinha uma questão política também, viveu na época da ditadura. Então, por coincidência, aí na praça já, e lá o alcaide, a prefeitura, queria terminar a praça para ser um túnel e melhorar as vias de transporte e tal. E a população foi contra e conseguiu barrar este empreendimento do túnel. Então, se quedou aí como um marco de resistência local e trabalhar a arte para ocupar a praça e demonstrar que é mais importante ter um espaço de vivência, de lazer, do que um corredor de coches que vai se quedar mais poluente ainda, todavia. Então, já há 3 anos, hicimos diversas experiências com circo, com expedições, com música, para demonstrar essa ocupação também pela
pela comunidade local, pelos bairros vizinhos, contra a especulação imobiliária. Também que estavam querendo ter mais transporte, ter mais prédios, terminar com as casas, ter mais verticalidade nas moradias. Bueno, última experiência. E neste caso e neste o próximo são mulheres que estão na frente, um contato aí com o tema de gênero de outras apresentações. Este é um projeto também recente que também estou envolvido de uma praça em um bairro em São Paulo que estava assim abandonado pelo poder público, uma praça muito grande, muito bela, com alguns aparatos de esporte, de lazer, e a comunidade local se ocupou com plata própria, reunindo plata dos outros, se pintou e aí se começou a trabalhar com piqueniques, atividades culturais e artísticas, e há uma página no Facebook. Então as pessoas, isso é apenas um exemplo, que existem outras de ocupação de praças públicas, e ocupação com toda a legalidade, com todas as questões, para se promover eventos e se quedar melhor na praça, e não abandonada pelo poder público. Não? Então, eu hice algumas intervenções artísticas aí com próprias hojas e materiais da natureza. Eu chamo de bioarte. As hojas já são belas por si próprias, já são uma obra de arte, também uma outra vertente menos política engajada, menos militante. Então, se queda aí um espaço de lazer e ocupado pelos vizinhos, né, pela vizinhança. Bueno, creio que é isto. Fico à disposição e devo me contato aí para podermos falar mais tarde. Muchas gracias. Luego de haber escuchado a nuestros tres flamantes expositores, yo rescato algunas ideas importantes que nos han dicho. Y Esther nos decía, nos hablaba de un proyecto donde se desarrolló en un área cercana, en el área de amortiguamiento, de un área de conservación, donde la comunidad en sí no reconocía el valor y la importancia de esos recursos, donde requerían capacitación y no tenían mucha participación en las decisiones comunitarias. También Lidia nos decía que tuvieron un proyecto productivo donde participaron 15 mujeres, pero era una sociedad, una comunidad donde había mujeres extremadamente empobrecidas. ¿Por qué? Por falta de participación y porque los hombres recibían ingresos por ese trabajo agrícola que hacían, pero las mujeres no recibían eso. También escuché que decían que las mujeres para su participación tenían que recorrer distancias, montar caballos, bote, y conocemos que esa es la realidad de nuestro campo. Sabemos que la perspectiva de las mujeres en relación al recurso natural es muy distinta al varón. Entonces esos aspectos deben ser atendidos cuando tenemos un proyecto en sí. Hay que desagregar las cosas. Las mujeres miramos y usamos diferentes los recursos. ¿Quién es la que recoge el agua? Es la mujer, y cada vez va más lejos. ¿Quién es la que trae la leña? Es la mujer. Pero ¿quién es la que decide dónde se va a hacer la chacra y dónde se va? ¿Sí? Es el hombre. Los ingresos, aunque la mujer y todos los hijos trabajen, ¿quién es el que define en qué se gasta? Es el hombre. Entonces hay que tener una perspectiva de género en toda intervención, en todo proyecto, en toda educación ambiental. Hay que incluir a varones, decía Esther. ¿Por qué? Porque si separamos a todas las mujeres por un lado, las empoderamos, le hacemos ver sus derechos, el hombre lo interpreta y va a decir, eso se me está liberando. Entonces hay que hablar a los dos, porque si la mujer, les cuento un caso en Paraguay, he trabajado en una comunidad muy lejana y logramos poner una panadería comunitaria. Las mujeres que tuvieron esa comunicación con su familia entendían que ellas tenían una tarea comunitaria y que en la casa le decía, fulanito, vos vas a cocinar, vos vas a buscar la leña, vos vas a buscar el agua.
Hay otras que hacían todo eso más la panadería. Iban a la madrugada para amasar y se dormían. En el momento de la distribución, de la productividad de la panadería, las compañeras decían, pero ¿por qué le voy a dar? Ella tiene que ganar si ella viene a dormir en este lugar. Entonces, por eso es importante capacitar a hombres y mujeres en igualdad para que haya una responsabilidad compartida y que haya un equilibrio en sí. Pero en todo lo que escuchamos, en estas lindas experiencias de educación ambiental con el involucramiento del género, no podemos dejar de mencionar la importancia de nuestro compañero Paulo. Él nos habla de creatividad, él nos habla del arte, mucho más que como pedagogía de la educación ambiental. Él nos habla más de lo estético y de lo bello que podemos usar a veces, la naturaleza como recurso, que el arbolito, que el pajarito. Él nos desafía a utilizar el arte, ese recurso, como un elemento problematizador. ¿Es así, Pablo? Que a partir de ahí podamos analizar, que a partir de ahí eso puede ser un elemento de discusión y para generar los cambios de paradigmas que tenemos. Entonces, para ejecutar, para capacitar, para involucrar tanto a las mujeres y para introducir el arte como un medio para la educación ambiental, él nos decía que es necesario un desarrollo de la creatividad. Tenemos que ser creativos. Este trabajo de educador es desarrollar creatividades día a día. ¿Es así o no? ¿Sí? Porque la educación ambiental es dinámica, es creativa, ¿sí? Se tiene que renovar día a día. Entonces el arte en sí es un elemento fundamental como una estrategia para introducir. Y me quedo con la frase final que dijo Paulo: para involucrar a las mujeres en el desarrollo comunitario, para introducir el arte como estrategia también para el cambio, para esa educación, tenemos que tener una visión de un mundo posible, justo, fraterno, solidario. Y eso requiere un trabajo colectivo democrático, no en el discurso, en esa intervención local. Acá donde estamos trabajando, yo tengo que implementar esto. Esta es un poco la conclusión de lo que he escuchado. ¿Hay un espacio para algunas preguntas? ¿Sí? Muy bien. Sí, pueden volver, por favor. Ok, muchas gracias. A ver, yo tengo dos preguntas, una para las señoras expositoras y otra para el jovencito, para el señor Pablo. Respecto a la señora, yo le digo, ¿de qué manera estos proyectos puedan perdurar en el tiempo y puedan irse articulando con otros proyectos en otras áreas del territorio, a fin de poder no solamente lograr un objetivo cercano, sino un cambio de país también, ¿no? Un cambio de mentalidad en unión y pueda lograr un mejor impacto. Y respecto al señor Pablo, le pregunto, ¿cómo hacer para que los jóvenes puedan protegerse de las corrientes ideológicas que están por el mundo, como es la corriente del espectáculo y la corriente del exceso de tecnología, ¿no? Bajo ese punto de vista de volvernos personas críticas, ¿no? ¿De qué manera, cuál es la estrategia, ¿no?, que puedas hacer? Porque un país tan grande como Brasil, con 200 millones de habitantes, creo que es un reto. Sí, es cierto que estos proyectos podría ser que no duren en el tiempo. Mientras tengan, podría ser el padrino, posiblemente nada más hasta ahí dure. Pero creo que lo importante en la experiencia que tuvimos fue, al empoderar a las mujeres, comentar la idea de que ellas pueden ser autosuficientes, que ellas pueden tener contactos y, digamos, abrir los ojos al mundo entero para ver que ellas pueden salir fuera de su comunidad y buscar involucrándose con organizaciones, haciéndose presentes.
para que ellas así puedan encontrar nuevas formas de subsistencia. Así es que este grupo permanece, ya no tuvo el liderazgo de las dos organizaciones de la ONG Samaritan's Purse y de ONU Mujeres, pero sus líderes pudieron quedarse totalmente empoderadas de saber que ellas sí son capaces de ir más allá buscando recursos y autogenerándolos a través de proyectos y aprovechando esos recursos que ya con capacidad instalada ellas puedan generar nuevas acciones y de igual manera, así no tengan esos recursos, digamos, monetarios recibidos, ellas actualmente en ese grupo se les gestionó en el que ellas sean capacitadoras y que puedan ofrecer, dar capacitación a escuelas, colegios, instituciones desde su punto de vista comunitario en la experiencia del tema de cambio climático y empoderamiento de género, que es lo que ese grupo hace actualmente y continúa. Y creo que todos somos capaces de ver más allá y no importa la educación, no importa cuán alta o cuán baja sea, pero es importante esa incidencia. Y este tema del ecofeminismo, desarrollo sustentable aplicado en el género es muy importante porque sin ir a los extremos, creo que en nuestro medio las mujeres pueden incidir y educar desde su hogar y cambiar la sociedad, que es lo que dice el ecofeminismo, a través de educando a cada niño dentro de su casa, influyendo con su esposa en las actividades comunitarias. Sí, pues respecto a su pregunta, tiene mucha razón. O sea, este proyecto de grupo de mujeres en una zona huichola, en una comunidad indígena, bueno, presenté solo una parte del trabajo que se está realizando. O sea, aunque la microempresa está actualmente manejada por el grupo de mujeres, en la capacitación se involucraron a hombres y mujeres. O sea, no solo se le dio a las 15 mujeres, sino que se invitó a los esposos, a la familia y en general a todo el pueblo que quisiera estar ahí presente. Y pues no solamente se hicieron la parte de la capacitación, sino que se trataba de que se conviviera como comunidad y bueno, al final de cada una de las sesiones de trabajo se ofrecía comida de manera gratuita, ¿verdad? Como parte del proyecto para tratar de que la gente se fuera a involucrar. Entonces, este proyecto de la capacitación en la microempresa del proceso de Pinole es una parte del trabajo y otra parte es la que va a presentar el doctor Alvarado el día de mañana, en donde los hombres, ellos tratan de conservar al maíz criollo. Entonces ellos son los que lo siembran, ¿verdad? en sus propios terrenos y después una parte la van a seguir comercializando y para el sustento de las familias y otra parte la van a destinar a la microempresa de Pinole. Entonces se está trabajando en conjunto, ¿verdad? Y otra parte de lo que se ha hecho para trabajar como comunidad es a los niños, ¿verdad? A los niños también se les ha dado un poco de educación ambiental y también se ha trabajado con ellos y es algo similar a lo que hizo el biólogo, ¿verdad? En Brasil. Entonces ellos en las sesiones con los niñitos, con los jóvenes de preescolar hasta secundaria, ellos expresaban mediante dibujos artísticos lo que significaba para ellos el maíz. Entonces tenemos también ese trabajo, tenemos toda una gran imaginación, ¿verdad?, de lo que para cada uno de estos niños representa el maíz, ¿verdad? Expresado en diferentes dibujos que tenemos ahí, que queremos también hacer una publicación de un libro de todas esas imágenes expresivas de los niños, ¿no? Muchas gracias. Compañera, ya levantó la mano. Sí, gracias. ¿Tu nombre? Héctor Seminario. Héctor, muchas gracias. Y tocó un problema muy, muy serio, ¿no? Porque la tecnología y la sociedad del espectáculo se impone a todos nosotros, no solo para jóvenes y crianças. Entonces, es muy peligroso. Nosotros tenemos
poderosa Rede Globo, que ocupa las televisiones, el tiempo, el cerebro, la psique de todos nosotros, ¿no? Las novelas y otras cosas, ¿no? O que está entre el capítulo y el otro, la propaganda, ¿no? Es muy peligroso mismo. Entonces, veo que para trabajar con o que dice arte e educação ambiental, para jóvenes, como trabalhar a crítica, a leitura crítica dos meios de comunicação, não? E creio que muita gente se tem isso em conta e não se põe aí na televisão assim. Os games também é uma coisa muito perigosa, assim. Os chicos se quedam horas e horas matando os outros. É uma questão muito perigosa. Eu nunca trabalhei muito com essa questão, mas é muito delicado. E agora, com as crianças, esta visão crítica, esta apocalíptica, de mostrar que estamos fazendo com o planeta, é um pouco peligroso também, não? Porque as crianças, o mundo está terminando, a mudança de guerra. Mis hijas de 10 anos já, por um tempo atrás, já se quedavam, o mundo está terminando? Como assim? Nós temos que saber lidar com sensibilidade para não colocar que tudo está tudo mal, o ser humano não é bueno. Então, tem que ter um pouco de delicadeza nisso. E vejo também que para os jovens principalmente, como trabalhar a tecnologia em nome disto. Nós não podemos, não teremos internet, não teremos televisão ou celular. Não, vamos, já que tem, vamos fazer destas ferramentas para questionar, para criticar a sociedade capitalista e globalizada, neoliberal. Então, temos que usar o celular para fazer filmes, fazer fotonovelas, fazer rádios, programas de rádios, e que se podem divulgar, que tem que saber lidar com a ferramenta, não saber usar estas ferramentas para um bom sentido, e não apenas ser uma ferramenta de alienação, não uma ferramenta de desalienação. Isso rapidamente. Un saludo cordial para todos y todos. Y mi pregunta, yo pertenezco a un colectivo, Red de Hombres contra la Violencia Digna, dedicado a promover el tema de las masculinidades para la equidad, prevención de violencia de género y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y mi pregunta era básicamente para la experiencia ecuatoriana y mexicana. ¿Qué problemática se ha presentado durante la implementación de este proceso de empoderamiento de las mujeres, de parte de los esposos básicamente, ¿no? ¿Cómo han reaccionado, ¿no? ¿Qué problemas, qué dificultades y cómo lo han superado? Si bien la experiencia mexicana nos adelantó, pero quisiera saber también de la ecuatoriana, ¿y qué riesgos de seguir empoderando solamente a las mujeres, qué riesgos tendríamos en el futuro también, ¿no? Sí, es importante generar la confianza en el proyecto, o sea, la seriedad del proyecto, para que pueda subsistir en el tiempo. De no haber sido así y habernos acercado constantemente a los líderes comunitarios, posiblemente no hubiéramos tenido su aceptación, porque se iba a manejar el proyecto como un grupo aislado que no era parte integrante. Entonces tratamos durante toda la estrategia del tiempo que duró el proyecto, integrarnos siempre a los proyectos y hacer reuniones informativas en las que se invitaban a los líderes comunitarios a participar, y luego cuando ellas estuvieron empoderadas y tomaron decisiones de qué hacer, ellas fueron las que tomaron la sugerencia, ya que había esa experiencia, de acercarse a los líderes para hacer propuestas de actividades, tomar acciones en diferentes propuestas distintas, para que el trabajo en conjunto ya se pueda tomar decisiones. Igualmente, para poderse acercar a las autoridades, al alcalde, a presidentes parroquiales, también se les llamó a conversar para luego hacerlo. Y fue muy bueno
a mediados de la segunda parte del proyecto tener este tema de masculinidades, porque allí fue cuando ellos realmente se integraron totalmente a sentirse parte. Y cuando nos fuimos a visitar una reserva ecológica en la última parte del proyecto, fue un éxito que varios varones nos acompañaron, aunque fue como un tipo de congreso, intercambio de experiencias de mujeres, pero se incluyeron a varones para que pudieran hacer también una exposición dentro de las conversaciones que tuvimos. Bueno, como lo mencioné hace unos momentos, el proyecto no solo involucraba al grupo de mujeres, sino que por una parte se trabajó con ellas en la capacitación, tanto de desarrollo humano primero, y ya que estuvieron un poco concientizadas de lo que iban a hacer, de cómo se podía trabajar de una manera diferente, ¿verdad? Y emprendedora, de hecho, se continuó con la capacitación técnica. Pero también estaban presentes esposos, ¿verdad? Hijos. Entonces estuvo involucrando desde el principio a toda la familia, inclusive a la mayor parte de la comunidad. Se invitaba a quien quisiera estar presente. De hecho estaba mucho más gente, de las 15 personas siempre estaba llena, y al final había una convivencia del poblado donde se ofrecía una comida, ¿verdad? A todas las personas que quisieran asistir. Entonces era una manera de poder convivir y poder conocerlos a cada uno de los integrantes, ¿verdad? Y estar integrándolos en un nuevo proyecto de vida, ¿verdad? Entonces al principio no fue fácil para las mujeres, pero poco a poco se fueron involucrando, y un grupo más de mujeres de otras comunidades ahora están interesadas, ¿verdad? En que se les desarrollen proyectos para ellas, porque ya están viendo resultados. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Duli Pinedo, soy comunicadora de un área natural protegida de la región San Martín. Bueno, yo quisiera hacerles una pregunta a las profesionales que han trabajado los proyectos con mujeres, también al biólogo, partiendo de que creo que todas somos conscientes de que de trabajar en enfoque de género es porque hay un problema de machismo, ¿no? En todos los lugares de nuestros proyectos, de nuestras instituciones y eso. Entonces, voy a tomar la palabra del biólogo que mencionaba que él se interesaba un poco más por el tema ideológico, por el tema de fondo, no solamente el tema bonito, que es de todo alegórico y que se vea un proyecto para los medios solamente. Entonces, en ese contexto pasa de que probablemente nosotros estamos mirando los proyectos que incluyen el trabajo con mujeres a recargarles el trabajo de la casa que la moderadora incluso mencionó. O sea, además de que tienen toda la responsabilidad en casa como mujeres, como los roles socialmente asignados, impuestos por la sociedad patriarcal, entonces, pues además adicionamos todas las habilidades y todas las competencias que el proyecto en sí necesita, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, ¿cuál es la temática de las capacitaciones para poder empoderar y para poder educar a las mujeres de por qué es necesario el desarrollo de esas capacidades de ellas? ¿Por qué es necesario desterrar el machismo desde las casas, desde la forma de la crianza, desde la forma hasta de cómo te vistes, cómo vas a la calle? No, si bien cierto, ustedes han trabajado en temas de comunidades indígenas, pero es aplicable. Entonces, ¿cuál es esta temática de capacitaciones que ustedes estarían enfocados para propiciar el cambio tanto en sus mentalidades como mujeres y también en el entorno en donde ellas se mueven, ¿no? Junto con sus esposos, con los hombres de la comunidad? Bueno, es
en el tema de cuando se capacita en género, hablar con las mujeres del trabajo compartido, productivo y reproductivo, porque las actividades reproductivas han sido asignadas como las tareas del hogar. Mayormente la costumbre, creo que en la mayoría de los países latinos, es que son de responsabilidad únicamente de las mujeres, ¿no? Entonces, poco a poco, incluyendo esa capacitación y ese entender que necesitamos tener tareas compartidas, es educando poco a poco que podemos alcanzarlo. Claro, pasa como me pasaba también, como la compañera comentó, que llegaba el momento que las mujeres estaban con gran trabajo, pero puedo decir yo que al final de 2 años de tarea y luego de tener ese tiempo de hablar de masculinidades con los hombres, muchas familias pudieron ir entendiendo que los roles compartidos y las tareas compartidas de la casa, que no son remuneradas, son las que en el mayor porcentaje de las que no son remuneradas, las que tenemos que compartir, porque hay estadísticas que dicen que las no remuneradas, las mujeres realizan casi el 80% y los hombres 25%, es una estadística de Cuba que leí hace poco. Entonces debemos de ir subiendo esos porcentajes en las tareas compartidas, pero es poco a poco con educación, no de un día a otro. Creo que en estos proyectos comunitarios pueden ayudarnos y hacerlos extensivos también en las universidades y en otros ámbitos sería importante. Respecto a la capacitación de género, esta se llevó a cabo por otro personal de la misma universidad que se dedica exclusivamente a género, ¿verdad? Entonces se dio una parte primero de esta participación de cursos de género, luego de desarrollo humano, y al final entramos nosotros con lo de la parte de la tecnología de alimentos, ¿verdad? Pero la manera en que ellos trabajaron, ¿verdad?, fueron en sesiones de ejemplos, ¿verdad?, que ellas mismas se analizaran a sí mismas cómo se viven trabajando en la comunidad, y ellas hicieron mucho trabajo manual, gráfico, ¿verdad?, para que ellas mismas se interpretaran, ¿verdad?, con sus roles dentro de la comunidad. Entonces fue un trabajo algo arduo. Bueno, tentando responder, como disse, no trabalho diretamente com o gênero, pero em 3 experiências minhas, em 4 anos que estou na incubadora de cooperativas, as 3 grupos eram liderados por mulheres, de donas de casa que hacían em uma cocina comunitária barritas de cereais, senhoras de idade, pero as 3 bastante aguerridas, bastante lutadoras. O outro trabalha com confecção, também mulheres que sofriam violência doméstica e que muitas vezes optavam por abandonar, de se separar dos maridos, porque tinha questão afetiva, pero violência em casa, e o ganho de autonomia, inclusive financeira, mas também psicológica, de saber que não dependia tanto deste marido que lhe impunha esta violência. E em uma central de triagem de basuras, de reciclagem, também as principais lideranças eram mulheres, e havia muitos homens também, pero com problemas mais, com a função mais braçal, mais mão de obra. E as lideranças maiores eram as mulheres. Então, creio que é simbólico, é muito óbvio de que há uma ação, uma luta aí, e que uma transformação, pero concordo que há muito que mudar, não? No machismo. Sí, buenas tardes a todos. De México, de la Universidad Veracruzana, Liliana Cuervo. Me agradó este momento porque estamos escuchando las experiencias de personas que han trabajado en diferentes ámbitos, ¿no? El ámbito costero, lo puedo llamar así, con los manglares, de lo cual yo podría tal vez platicarle más al rato. Las cuestiones campesinas,
con la cuestión del cultivo del maíz y el enfoque social en una ciudad o en un barrio, ¿no? Ante esta diversidad de ambientes y seguramente pues, problemáticas a las que se han enfrentado, me gustaría que concretáramos cuáles han sido para ustedes, en base a este proceso de capacitación, de empoderamiento de la mujer, las amenazas, porque hablamos a lo mejor de debilidades que tenemos en nuestro género o debilidades que tenemos en una comunidad o en un grupo social, pero ¿cuáles han sido las amenazas? Bueno, claro, yo tal vez podría confundir ahora al contestar rápidamente las amenazas y las debilidades, ¿no? En una sola de pronto, pero muchas veces en la zona donde fuimos ya habían habido muchos proyectos que habían tenido fracasos, que no habían durado mucho tiempo, y todo alrededor de la zona de influencia y dentro de la zona de influencia había mucho desánimo especialmente podría ser hasta del director de la reserva de ese momento, de que ese proyecto pudiera resultar de algo, ¿no? Entonces no se esperaba la respuesta de las mujeres, porque siempre es un grupo, mucho más mujeres campesinas, un grupo menos atendido y menos escuchado. Entonces yo creo que esa era la principal amenaza, tener todo el alrededor de personas que pensaban en que eso no iba a surgir, que se iba a quedar allí y que era un proyecto más de los que habían pasado sin resultados y que posiblemente se iba a terminar antes del tiempo, que no iba a cumplir el plazo dado, ¿no? Pero yo creo que la constancia de las mujeres es lo que hizo, y el deseo de superación que se le planteó desde el inicio fue lo que disminuyó esa amenaza que para mí fue la mayor que tuvimos. Bueno, considero que una de las principales amenazas es la ubicación geográfica del proyecto, ya que se encuentra alejada, ¿verdad?, de poblaciones más grandes y alejada de la capital del estado de Nayarit, de Tepic. Entonces, para ellas ya de por sí significó un gran reto el iniciarse, ¿verdad?, el involucrarse en este proyecto. Y estando enclavadas en esa comunidad tan alejada, ¿verdad?, y con la falta de tecnología, digo, hasta el año pasado apenas tuvieron luz, ¿verdad? Entonces la falta de comunicación, ¿verdad?, hace también que el proyecto se retrase, ¿verdad? O sea, si estuvieran ellas en otra comunidad donde tuvieran todos los servicios de comunicación, internet, ¿verdad?, de teléfono, donde ellas pudieran promocionar su producto, pues sería mucho más rápido y sería alcanzar el éxito mucho más rápido, ¿verdad? Pero esta situación las hace más vulnerables, ¿verdad?, y que el proyecto pues se pueda retardar, ¿verdad? Hemos tratado de estarlas apoyando como universidad y otras instituciones también, ¿verdad? Cedesol, el mismo Instituto Nacional Indigenista, que los apoya en la promoción de este producto, ¿verdad?, para que lo puedan comercializar, ¿verdad? Pero esperamos que cuando ellas ya se sientan mucho más involucradas y que rebasen, ¿verdad?, esa etapa de que ya se sientan empresarias, entonces se muevan en un ámbito mayor, no nada más ahí en la comunidad, ¿verdad? Ese es un reto, que rebasen su propia comunidad como mercado local y que salgan al exterior a promocionarse. Rapidamente, vou falar rapidamente sobre dois aspectos, da arte de educação ambiental que disse e a incubadora de cooperativas que tem algum aspecto mais ligado, relacionado ao gênero. É uma ameaça que creio que é que chamo agora de uma inércia cultural. Entender que é isto que está aí, não se pode cambiar. No, diferente del pensamiento de Paulo Freire, novamente, de que el mundo no es, pero el mundo está siendo, ¿no? Entonces tenemos que
criarlo, recriarlo, refacerlo, desconstruirlo. Entonces esa inercia cultural es que el hombre sabe más, es más fuerte, el que manda, y la mujer submisa, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo quebrar essa inércia, não? Em la incubadora também uma ameaça de um outro paradigma que também tem que ser quebrado entre trabalho e emprego, não? Que é algo que estou aprendendo ainda, que nós não precisamos ser emprego, estamos tendo trabalho. Então, os exemplos aí de microempresa, pero creo que no modo cooperativista, não há um patrão e o empregado. Isto é emprego. Trabalho não, vamos trabalhar juntos, vamos ser cooperados, vamos trabalhar com autogestão, com economia solidária. Todos somos dueños do empreendimento, vamos trabalhar juntos, não um ganhando muito e os outros ganhando salários ínfimos, não? Então, essa é outra inércia que tem que ser quebrado. Uma inércia também para a formação dos grupos é justamente saber que podem trabalhar juntos, coletivos, não quebrar a inércia do individualismo. Então, esse é uma grande inércia que nós não estamos acostumados. Talvez algumas populações mais tradicionais não, sabem ir a campo e trabalhar juntos, multirões, etc. E também a questão da rotatividade. As pessoas entram em grupo, saem, não sabem muito o que quer, que é a consequência das outras inércias que disse. E a questão da educação ambiental, a inércia de crer que não tem criatividade. Ah, não, eu não sou artista. Oh, hace um dibujo? Não sei. Então, tenta-lo. Né? Todos nós temos alguma criatividade para alguma coisa. Música, nunca peguei um tambor, uma gaita. Pero, bueno, dale, vamos fazer experiências, vamos nos quedar, vamos ver que sale, não quebrar essa inércia de que não sei, não puedo, não sou artista. Todos nós temos criatividade, então vamos praticá-las para melhorar, não? Como todo, não? E finalmente uma outra ameaça, creio que em 2 casos, é a questão das distâncias, não distâncias nem tanto geográficas, pero distâncias às vezes tu vecino, tu não conhece tu vecino de puerta, então muitas vezes a internet, aí está a tecnologia no bom sentido de estar aproximando as pessoas, né? Também afastando as pessoas, mas também podendo aproximar. Aí dou exemplo do movimento de Occupy de alguns anos atrás, Occupy Wall Street, e também os movimentos de junho no Brasil, junho passado, os jovens, muita gente foi às calles protestar contra a passagem de ônibus e outras coisas, e também contra a Copa. Então, a internet como ferramenta de aproximação das pessoas e movimentos sociais de ir para as calles y se queda como poder del pueblo, ¿no? Gracias. Le damos entonces, sería nuestra última rueda de preguntas. Vamos a darle la palabra a Dalcina. Tenemos otras sesiones. Entonces ahí tenemos contigo cerramos, ¿sí? Okay. Entonces, seguimos, a ver, coordinador. Seguimos hasta que terminen las dudas. 2 personas más. Ok. A ver, señora. El bloque final. Claro. El bloque final. Si te puede pasar, van a formular la pregunta juntas. Bueno, ¿qué haces ahora? Él habla fuerte. Va a presentar. Bueno, Norma Verasti de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Quería preguntar a los ponentes que, dicho sea de paso, felicitarlos por tan brillante exposición y plantearles lo siguiente. Las universidades, tanto de Ecuador o de las universidades de Brasil, están potencializando la labor de extensión y proyección social universitaria. ¿Y esto en qué medida se está dando con presupuestos adecuados? Porque las universidades públicas no tienen presupuesto para estas tareas. Sin embargo, la alternativa de la economía solidaria es un paso interesante, pero a veces no es tan sostenible en el tiempo. Eso se podría estudiar bien, pero pregunto
realmente se está cambiando la función de la extensión universitaria y protección social con un término nuevo, moderno, que le llaman responsabilidad social universitaria. Incluso las empresas ya están actualizados su modus de trabajo con la responsabilidad social empresarial y cómo ligar la universidad con la empresa para lograr proyección social a las comunidades. Esa es mi pregunta. Bom dia a todas, todos. Sou brasileira, sou do Nordeste do Brasil, Bahia. Sou colaboradora do governo federal no Ministério do Meio Ambiente para Educação Ambiental em bacia hidrográfica, especificamente uma bacia muito importante com quase 19 milhões de pessoas e que nós buscamos trabalhar com as comunidades tradicionais, os povos indígenas, mulheres, raça, etnia, já acabei de falar. E eu quero fazer primeiro um comentário. Estamos falando em gênero e gênero, estamos falando em povos indígenas, estamos falando em comunidades urbanas, né? Comunidades urbanas, e estamos num evento que a base do evento, o mote principal do evento é exatamente a educação ambiental comunitária, não é isso? E a gente percebe que na abertura, primeira coisa, só homens abrem o evento e fecham o evento. Então, respeitando todos os que estavam na mesa, porque eu conheço a todos que abriram o evento hoje, todos bons profissionais, pessoas de referência, mas homens. E onde estão as mulheres que fazem e pensam e dialogam a educação ambiental e dialogam sobre todos os temas? Não existem? Estava só como voluntária, só para falar, para apresentar a programação. Então, essa era uma questão que é uma questão, vou falar em português, é uma questão que nunca vai ser resolvida. E, em parte, os problemas são das mulheres, que são as mães, dos homens. As mães urbanas criam homens como varones, macho. As mulheres rurais têm seus filhos para ser machos, varões, mas quem trabalha é ela. Quem trabalha na zona rural é a mulher. Nas comunidades, entre os povos indígenas, a mulher também tem uma dimensão que não é tão importante como a do indígena. Bom, é só levantando questões, para eu passar para a segunda colocação. Primeiro uma reflexão, que a gente não pode deixar de esquecer. E a mesa não tinha um representante de povos indígenas, o evento ibero, não tinha um representante de gênero, de raça, nem etnia. A mesa branca, totalmente branca. Vamos lá? Agora, como eu trabalho com o Ministério, eu sou colaboradora do governo federal, então eu penso muito na política pública. Então, o meu comentário vai solicitando à mesa, entendeu, que exponha um pouquinho sobre qual que é a estratégia de relação entre um projeto e a perspectiva de uma política pública de educação ambiental, que seja educomunicação, que seja em arte com o Ministério da Cultura, que seja com a questão indígena. Então, qual que é a estratégia que se pensa que vá além de um projeto, que venha para as políticas públicas em escala, para todas as pessoas dos projetos apresentados, projetos, e a perspectiva de autonomia dessas pessoas, desses grupos, autonomia e desenvolvimento delas, por elas, com elas. Quando que sai a universidade e a coisa caminha crescendo. Então, duas coisas, a questão da política pública, como é que é a estratégia,
e como que as universidades se afastam, percebendo que os grupos trabalhados, os grupos envolvidos nos trabalhos, passam a ter a sua autonomia, assegurar a autonomia. É isso que eu gostaria de saber. Para que a sociedade se transforme, e a sociedade sustentável que a gente pensa, como diz o Tratado de Educação Ambiental para sociedades sustentáveis. Mas é só isso que eu gostaria de colocar. Obrigada. Muito bom, Dacira. Eu acho que você tocou em 2 pontos bem importantes. Também estava com uma visão bastante crítica em relação às mesas de abertura, muito masculinas e brancas. Chega, né? Ainda mais Peru com esse tema. Bom, pelo menos a plateia está bem moreninha, né? Acho que tem uma proximidade com a pergunta, né? A questão de política pública e em relação à extensão universitária. Sorry. Desculpa-me. Bueno, nosotros hacemos políticas públicas porque la economía solidaria está en el programa de política de gobierno de PT, de Lula y Dilma, hace más de 10 años, y hay una Secretaría de Economía Solidaria en Brasil. Entonces, inclusive un profesor está allá de USP, Universidad de São Paulo, está allá. Y nosotros trabajamos con la cuestión de la desincubación del grupo. Nosotros incubamos el grupo, incubación, ¿sí? de dar apoyo, todo el apoyo posible, pero la idea es desincubar, de dejarlo por cuenta própria. Hay un caso rápido de un banco comunitário en un barrio de periferia, que durante un año un poco nosotros atendemos con todo lo que podemos, y después ya fueron solitos con una moneda própria, una moneda local, baseada con el real, y hay una agencia bancaria popular, comunitária. Entonces, están por cuenta própria. Nosotros mantenemos como parceiros, pero después, nosotros tenemos esa idea. Y en relación a la extensión universitaria, yo carrego esta bandeira, essa luta, de que tem que se tornar uma política pública para essas intervenções de extensão universitária nas populações, nas comunidades, se puedan se quedar por conta própria, para não ser assistencialista. Então, sempre a população, a comunidade, vai se quedar dependente da universidade, não se pode. Não? Então, a universidade não tem a função de substituir a prefeitura do governo, a municipalidade. A municipalidade é responsável por atender o serviço médico, de veterinário, de saúde, todo, não a universidade. A universidade se pode ser um intermediário, algumas coisas pontuais, mas não pode ser nem assistencialista, nem substituir a municipalidade. E aí, na briga muito grande, eu, como extensionista há 4 anos, em própria Universidade de São Paulo, que é uma das maiores de Brasil, me parece, da América Latina, não se dá muito interesse pela extensão. A pesquisa e ensino, há muita plata pela extensão, é um caso ligado, inclusive, à cultura. Pero, vamos fazer coral, vamos fazer música, vamos ter cinema, cine, teatro, pero estou a cultura. Extensão que defendemos é a extensão desse tipo de empreendimento, de ser relação de renda com o povo, e que eles podem estar pescando com próprias ferramentas, não? Então, e em relação à educação ambiental e à arte educação, nós também trabalhamos com a municipalidade que oficialize essas ocupações que dizem, e que se pode fazer com que a população cuide dos espaços, com presença de terceiro setor, de empresários ou não, e existe também que chamamos de pontos de cultura, são editais da Secretaria de Cultura e Prefeitura e Governo Federal, de estímulos, de alguma verba, alguma plata para alguns espaços poderem promover a cultura.
Pero também pode ser se tornar uma associação de bairro, um espaço cultural que pode cobrar algum ingresso e poder ter sustentabilidade financeira sólida. Gracias. Bueno, en la Constitución de mi país tal vez muchos conocen que la nueva Constitución, yo fui parte de ese hacer de la Constitución allí, y allí se habla, por ejemplo, de los derechos de la naturaleza. También podría mencionar que en el campo científico nosotros, o en político nosotros tenemos muchos discursos retóricos, pero esa retórica debe de bajar del discurso a la práctica. Y también podríamos tener políticas públicas, que esas políticas públicas también deben de bajar al lenguaje popular, y los conocimientos científicos tienen que también de esa terminología complicada bajar al lenguaje entendible de las personas. Y la mejor herramienta para hacer eso es la educación ambiental en esta temática que tenemos, estos grandes retos del cambio climático actualmente y muchos otros, de la contaminación del agua, del aire, del suelo, que nosotros tenemos que llevar a un lenguaje sencillo y tener esas acciones. Por ejemplo, ahora este año estoy trabajando como directora de medio ambiente en un municipio y estamos tratando de llevar todas esas políticas públicas que tenemos que poner en práctica, teniéndolo como talleres con, no sé si es el nombre adecuado para todos, vulcanizadores o los que manejan, por ejemplo, llantas. Tener programas de lo que tiene que ver con las pilas y acercarnos a los colegios, educar a los niños. Y en fin, creo que la mejor herramienta es esta de la educación ambiental, que nos puede llevar a cambiar ese lenguaje a términos básicos. Y con respecto a la parte educativa, bueno, en Ecuador la Secretaría Nacional, que es la CENESID, que es de Educación Superior, también trabajé por 8 años dando clases en la Escuela Superior Politécnica en Educación Ambiental. Allí también yo pude tener la experiencia y poder ser parte de un equipo de profesores que hicimos un cambio, una renovación de la forma de dar educación ambiental, en la que yo llevé la propuesta de llevar a nuestros estudiantes del conocimiento teórico y sentado en una clase a rendir un examen práctico e irnos afuera para que parte de su calificación final sea el que él pueda dar unas charlas comunitarias en escuelas o en una comunidad. Los chicos salieron más empoderados porque eso es un mejor examen, el ir y exponer a un grupo comunitario, el explicarles la temática y la problemática ambiental en un lenguaje que lo tenían que hacer más sencillo. Claro, dieron sus tropiezos, pero ha sido la mejor experiencia que tuvimos, y ahora en la SPOL es parte de la calificación el poder tener ese vínculo con la comunidad, que ya lo tenía en la universidad, pero lo hemos incluido para la educación ambiental. Creo que hay muchas maneras creativas de poder hacerlo, pero lo mejor es, y repito, es de lo complicado de los términos al lenguaje sencillo cotidiano, porque la mejor manera de que la población pueda entender es acercándonos a ella y poniendo en práctica los conceptos. Bueno, respecto a la primera pregunta de las labores que desarrollan las universidades públicas de vinculación, ¿verdad?, y extensión comunitaria, y del presupuesto que tienen estas universidades, bueno, pues es muy precario el presupuesto que se destina, aunque sí se tiene contemplado estas acciones, ¿verdad? Las universidades públicas de México, o sea, sí tienen en sus planes, aparte de la cuestión académica, el desarrollar labores de extensionismo, vinculación con las empresas, aunque el presupuesto no es muy abundante. Y además esto es de acuerdo a los presupuestos federales que se reparten proporcionalmente según el tamaño de las universidades públicas. Entonces, instituciones muy grandes, como lo son la Universidad Nacional Autónoma de México, se llevan la mayor parte del presupuesto, y por lo tanto, ¿verdad?, ellas son, la UNAM es una de las que está desarrollando más trabajo hacia las comunidades y a la vinculación con las empresas. Y universidades más pequeñas, como en la que yo y mis compañeros laboramos, ¿verdad?, de provincia, pues el presupuesto es menor. Sin embargo, ¿verdad?, para subsanar esto, nosotros nos apoyamos en bajar recursos para proyectos a manera de
academias o cuerpos académicos, y entonces de esta manera poder trabajar y de instituciones de gobierno, ¿verdad? Bajamos proyectos y presupuesto para poder cumplir estas labores, aparte de las cuestiones académicas, ¿verdad? Es una labor bastante ardua, que es un reto, y además de nosotros, ¿verdad? Como cuerpos académicos, no solo tratamos de cumplir esa labor como profesores e investigadores universitarios, sino que también tratamos de involucrar a nuestros alumnos para que también vayan teniendo esa conciencia y vayan formándose, ¿verdad? En tratar de realizar acciones en su mundo, ¿verdad? En esta sociedad. O sea, porque no están aislados, o sea, su labor no nada más es ir a aprender, sino también de ese aprendizaje dar algo a las comunidades, ¿no? Eso es una labor tenemos unos pequeños anuncios que dar a todos ustedes, pero primero agradecer a Sandra Aranda de Paraguay, que está en calidad de moderador el día de hoy en este seminario, también a los expositores Lidia Ibarra, Esther Soriano y Paulo Díaz por su participación. Han venido muy lejos para compartir sus experiencias. Creo que nos vamos enriquecidos para el quehacer diario de nuestra cultura, educación y ciudadanía ambiental en el país o donde nos desenvolvamos. Tenemos un anuncio. Me dicen que las personas que forman parte del Comité Académico Internacional tienen reunión a las 2:30 en Casa Prado. Casa Prado está el otro ambiente donde se desarrolla este 7º Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. Asimismo, ustedes al ingresar han encontrado una botella en sus asientos. Si no lo han consumido, tienen que tratar de consumirlo en algún momento. Y por favor, si pueden sacar la etiqueta y lo doblan así, para ocupar menos espacio y colocar en estos puntos limpios que tenemos aquí en todo el ambiente. El Ministerio del Ambiente está llevando una campaña que se llama Reciclar para Abrigar. Ya saben que estas botellas luego van a las fábricas y las transforman en frazadas para ser entregados a lugares con problemas de triaje y otras cosas más, ¿no es cierto? Asimismo, vamos a tener un pequeño descanso y antes de las 3 de la tarde los invitamos nuevamente para llevar a cabo el panel número 2, y eso va a ser en la Sala Cóndor, donde ha sido la ceremonia de inauguración. En este panel 2 se van a tocar el tema de actores de la educación ambiental comunitaria. Entonces agradecemos a todos por su participación, y esas botellas a los tachos, muchísimas gracias por su presencia. Gracias, Sandra.